15. Primera Corintios capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo estas palabras: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque eres fiel a tu palabra. Hoy te pedimos sabiduría, revelación en esta palabra, que se haga rema en nuestro corazón, Señor, y que pueda traer fe para mover montañas. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo para entender esta palabra, Señor, que tú abres nuestra mente, nuestro entendimiento para poder comprenderla y que dé fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Que esta semilla no regrese vacía, sino que yo pueda ver tu poder manifiesto cada día de mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te doy la honra y la adoración y te pedimos la guianza, Señor, porque tú eres nuestro maestro y nuestro guía. Que seas tú el que obre y opere a través de nuestras vidas, para que a través de ti, Señor, podamos extender y dar esta palabra a la humanidad entera. Te hacemos el Señor de esta reunión, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, continuamos con el tema, los dones espirituales. ¿Qué estamos viendo? El don que se llama fe. Con ese concluimos el domingo pasado. Ahorita vamos a ver solamente una pequeña reseña. Esto que les voy a hablar el día de hoy es de las cosas más importantes que pudiera usted haber escuchado, o algo nuevo que pueda escuchar. Dice 1 Corintios 12, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, otro por el mismo Espíritu fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, a otro por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular o como Él quiere o de acuerdo a su voluntad. Y eso ya lo hemos conocido, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es sanar, liberar, guiarnos y llevarnos a lo mejor y darnos una vida abundante. La voluntad de Dios no es que usted se muera a corta edad. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de los dones espirituales? Los dones espirituales son ayuda, es la misericordia de Dios, es un recurso que Dios le dejó aquí en la tierra para que usted sea una persona que vive en victoria. Porque muchas veces hemos escuchado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pues estoy en victoria, voy de gloria en gloria, el Señor me va liberando, y en cada momento estoy palpando realmente que Él está conmigo y me está ayudando en cada circunstancia, ¿verdad? Pero es así que a lo mejor en muchas ocasiones estuvimos a punto de morir de algún accidente, de alguna enfermedad, y Dios nos libró de la enfermedad, nos libró de ese mundo de tinieblas. Entonces, los dones espirituales es como, por decirlo así, el recurso que Dios les dejó a ustedes. Y usted podrá decir, pero nunca había escuchado del don de sanidad y que Dios hacía milagros y que sanaba a personas de cáncer, que sanaba a personas de SIDA, que sanaba a personas de órganos dañados, que si tenían riñones que no servían ahora funcionan. Nunca había escuchado de eso, nunca había escuchado que un pie plano se hiciera un arco en un pie plano, nunca había escuchado que Dios rellenara las muelas, eso nada más para los dentistas. Bueno, yo quiero decirle que Dios es un Dios milagroso y Él hace todas las cosas por su poder y por su amor para con todos nosotros, para toda la humanidad. Entonces, los dones espirituales es un recurso que nos dejó Dios, a cada creyente nos dejó ese recurso. ¿Cuál es el objetivo? Que usted no tenga que morir en un accidente, que usted no tenga que morir de una enfermedad incurable, porque Él le va a liberar de esa enfermedad. Si es un cáncer, ¿y a mí qué va a decir usted? Que le diga el doctor, va a salir con los análisis, de repente que le diga, tienes un órgano, tienes un quiste, y parece ser que es canceroso. ¿Y a mí qué va a decir usted? Eso no me aplica a mí, porque yo soy sano por la llave de Jesús. Y el poder del Espíritu Santo me va a liberar de esto. Echa fuera el cáncer, echa fuera la enfermedad, le dice a esos quistes que desaparezcan, se hace otro análisis, o le pide a alguien que ore por usted, pues para que se una en oración, se ponen de acuerdo aquí en la tierra. Usted cree que Jesús ya llevó la enfermedad, por consecuencia recibe el milagro, se hace otro análisis y ya sale limpio, se desaparecieron los quistes. Así es, para eso es el poder de Dios. Para eso son los dones o las manifestaciones del Espíritu Santo. Algunos no creen en estas manifestaciones, otros sí creemos. Entonces hoy estamos viendo algo que se llama don de fe.
Estamos viendo la segunda categoría de los dones del Espíritu Santo o manifestaciones, que es el don de fe, milagros y sanidades, que son los dones de poder, ¿verdad? Dijimos que el don mayor ahí era el don de fe. ¿Por qué es mayor? Porque Dios hace todas las cosas por el creyente. En la alabanza, por como les pongo ejemplos, hay personas que sanan de alguna dolencia que traen. Nadie oró por ellos, pero ellos sanaron. Ellos actuaron en algo que creyeron, en una palabra que a lo mejor oyeron, o en un sentir que puso el Espíritu Santo en ellos, de que a lo mejor si levantaban sus manos adorando a Dios, iban a ser libres de ese dolor. Levantaron sus manos, adoraron a Dios, y cuando terminaron ya no había esa dolencia. Nos ha pasado muchos casos así. Ese se llama don de fe. Don de fe, don de milagros, los dos son milagrosos. El de sanidades, obviamente, se refiere única y exclusivamente a los cuerpos humanos. El de fe y el don de milagros y el don de fe se refiere para todo tipo de circunstancias, no nada más para su cuerpo. Puede operar en su cuerpo el don de fe, y usted dice: yo creo que si me levanto de esta silla voy a ser sano. Y usted se levanta de la silla y ya se le fue la enfermedad. Ese es el don de fe. El don de milagros es un don activo. El don de fe es un don pasivo. Activo en el sentido de que alguien tiene que poner la iniciativa, no Dios sino alguien. Por ejemplo, yo puedo decirle a alguien: oye, usted trae un dolor en su columna, bueno, pásele al frente, yo pongo la mano y le ordeno ese dolor y esa columna que se enderece y vuelve a su lugar, y la columna vuelve a su lugar. ¿Por qué? Porque yo operé en algo que se llama don de milagros. El Espíritu Santo me usó mi vida. Por lo tanto, el don no fue mío, sino fue un regalo del Espíritu Santo para el que estaba enfermo. Y la persona se sanó de la columna. Me acaba de hablar una hermana ahora entre semana, me dice, hablando a nivel ministerial, una hermana que estuvo con nosotros hace un tiempo, me dio mucho gusto porque ella puso en práctica lo que había aprendido acá. Dice que oraban por una persona que estaba con la columna dañada, y me dice, y mi esposo, bueno, su esposo ya es ministro, tienen ministerios de hace tiempo, y mi esposo quedó sorprendidísimo porque la señora sanó una columna. Entonces es bueno que nosotros hayamos sembrado una semilla a alguien que le enseñamos cómo orar por los enfermos. Ella ya no está aquí, está en otro ministerio, pero ella se sorprendió a su esposo, que a lo mejor tenía más años que ella en la palabra. Entonces, a lo que le quiero decir a ustedes es que nosotros los instruimos a ustedes para que ustedes vivan y operen en ese poder, no para que nosotros operemos en ese poder. Yo creo que yo opero en ese poder, y creo que podré operar en otro poder superior si continúo creyendo en esto, porque lo sigo oyendo, lo sigo escuchando y lo sigo predicando. Pero sigo oyendo de los dones, o sea, no dejo de oír. La primera vez que di esta serie en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, mi esposa recibió arcos en los pies planos. Ese fue de los primeros milagros, y Dios ha seguido haciendo muchos milagros impresionantes. De tal manera que el don de milagros y el don de fe son para todo tipo de circunstancias, como puede recibir un milagro financiero usted, y ahí opera el don de fe o el don de milagros. Como nuestro Señor Jesús convirtió el agua en vino, igual ese es un milagro creativo. Pero usted necesita conocer cómo opera el don de fe y cómo opera el don de milagros. El don de fe es pasivo, Dios hace todas las cosas, y el creyente solamente opera en algo que se llama fe activa. El principio básico que le voy a poner secular, que es: a toda acción corresponde una reacción. ¿Sí lo he escuchado eso, verdad? A toda acción corresponde una reacción. Esto es, usted hace algo y eso va a ocasionar algo, para que me entienda. Entonces, el don de fe solamente hay una reacción, no hay una acción por medio de alguien. El don de milagros es activo porque alguien dice: a ver, yo oro por ti, voy a imponer mis manos y tú vas a recibir el milagro, y le voy a ordenar a esa columna que se enderece en el nombre de Jesús. Ahí opera algo que se llama don de milagros, porque tanto yo puse la acción para que el enfermo tuviera la reacción de aceptar la sanidad o de hacer lo que yo le dijera para que él recibir el poder sanador del Espíritu Santo. Esto es, si le dije siéntate ahí o levántate o actúa así, es porque hubo a lo mejor alguien que le dio una orden a la enfermedad para que saliera del cuerpo. Eso es don de milagros. ¿Sí está captando la diferencia entre don de milagros y don de fe? Ya más o menos, ¿no? Muy bien, entonces dentro de estos dones milagrosos, fe y milagros, hay algo que le quiero mostrar que lo puede librar de los dolores de la muerte. Vamos a Hebreos capítulo 2.
Hebreos capítulo 2. Reconociendo el sacrificio de Jesús. Hebreos capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Del versículo 9. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles cuando él murió y estaba en la cruz del Calvario y le cayó el pecado de la humanidad, para que usted entienda por qué fue menor que los ángeles, ¿no? En ese momento en que él tenía el pecado de la humanidad, fue menor que los ángeles, no porque fuera menor o inferior. Para que usted entienda por qué el apóstol Pablo, o el autor de los Hebreos, habló que era menor a los ángeles. Solamente fue en la cruz del Calvario, cuando él recibió la naturaleza de pecado de ustedes y mía, y de la humanidad. Él llevó la naturaleza de pecado para que usted no sea más una persona que tenga esa naturaleza, para que el espíritu de ustedes nazca de nuevo. Realmente el nuevo nacimiento espiritual viene en San Juan capítulo 3. Dice, pero aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Es decir, cuando estamos hablando de muerte, está hablando de un sufrimiento. La Biblia habla de un sufrimiento. El padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, nuevamente dice, gustase la muerte por todos. ¿Qué significa la palabra por? Por todos, significa que en sustitución de ustedes, en sustitución de cada uno de nosotros, Él sufrió los dolores de la muerte. ¿Qué muerte? Pues la muerte física y la muerte espiritual. Al separarse del Padre, Él sufrió también la muerte espiritual. La muerte física, ¿cuántos saben que nuestro Señor Jesús padeció muerte física y sufrió? ¿O los clavos, ustedes creen que no le dolía? Simplemente sí dolían, ¿verdad? Si no, hacemos el intento con ustedes un día de estos en Semana Santa. Y usted la hace de Cristo, y traemos una cruz y le clavamos por aquí así, que dicen que fue donde le clavaron, por ahí, unos clavos. Y usted me dice si no duelen. ¿Hacemos la prueba? Entonces a él sí le dolió su muerte física y su muerte espiritual. Él sufrió los dolores de la muerte física y los dolores del infierno. Al separarse de su Padre, Él desciende a las partes más bajas. Dice Efesios capítulo 4, Mateo 12, 40, que Él bajó a lo profundo, a las profundidades de la tierra. Y dice el Salmo 22 que Él sufrió. Hechos capítulo 2 también dice que Él sufrió los dolores de la muerte. Ahorita vamos a ir para allá. Muy bien. ¿Cuál es la idea de que Él gustase la muerte por ustedes, o de que padeciera por nosotros? ¿Cuál fue la idea? Mire, vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. No era Dios el que, muchos dicen, es que es Dios el que destruyó a los del diluvio. Fue Dios. Es que fue Dios el que destruyó y envió a los de Coré, por ahí en Números 22, 17, o en Números 17, por ahí envió a los de Coré, abrió la tierra y Dios los envió al infierno. Es que fue Dios el que mató a Usa porque iba a cargar el arca del pacto. Y todo le echa la culpa a Dios, ¿no? Pero el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Es que le quede a usted claro. Si hay algo que se nos reveló en el nuevo pacto, era algo que en el viejo pacto a lo mejor no se había revelado. Que el destructor era el diablo, no era Dios. San Juan 8:44, nuestro Señor Jesús se lo aclaró a ustedes. ¿A quién le cree? ¿A una mala traducción al español, o a lo que nuestro Señor Jesús dijo en San Juan 8:44, 45? El homicida del principio es el diablo, eso dijo Jesús. Yo creo lo que dijo mi maestro, ¿usted no lo cree? ¿O le cree más a un traductor que se equivocó al traducir una palabra? Yo le creo a Jesús. Jesús dijo que desde el principio de la creación el destructor era el diablo, el matón, el asesino. Entonces yo creo que el que destruía y esas muertes en el viejo pacto fue por el destructor llamado Satanás, el diablo. No fue por Dios. Debemos de escudriñar las escrituras para entender por qué se dio cada caso. Tenemos analizado el diluvio, tenemos analizado Sodoma y Gomorra, para que ustedes, en un momento dado, la de Sodoma y Gomorra no se los he dado, pero un día le voy
Le voy a dar ese estudio a ustedes. Ya les di el del diluvio. En la soberanía de Dios, o conociendo al Dios soberano, en los últimos discos ahí viene el caso del diluvio, para que usted lo pueda escuchar y lo pueda conocer a través de la palabra. Y creo que dimos también las plagas de Egipto también, para que usted vea que no es Dios enviando plagas, porque en el cielo no hay plagas. He analizado otros casos, como el caso de Usa, para que usted entienda quién fue Usa. Ese hombre cargaba el arca del pacto, más bien al caerse el arca del pacto, él quiso tomarla y dice que cayó fulminado. No fue porque Dios lo mató. Hay una explicación siempre para cada caso que se haya dado en el viejo pacto. Hay una explicación para el diluvio, hay una explicación para Sodoma y Gomorra. Dios enviaría fuego para destruir una ciudad, hermano, o fue lo que ellos sembraron, eso cosecharon. ¿Qué fue lo que sucedió? Tiene que conocer la historia también de Sodoma y Gomorra, que Dios quería librar a través de esos ángeles a los que estaban habitando ahí. Entonces es necesario que usted entienda todos esos hechos y casos para que vea que no es Dios el causante de las cosas malas. Hebreos 2:14, el que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo. Versículo 15, ¿cuál fue la idea de destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte? ¿Cuál fue la idea de destruir? Era librar, lo que dice el versículo 15, mire. ¿Por qué destruyó Jesús por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte? Esto es al diablo. ¿Por qué lo inhabilitó? ¿Por qué lo dejó sin fuerza, sin poder al diablo? Para librar librar, dice, a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Usted conoce, usted le tiene temor a la muerte? Una pregunta. Le voy a hablar de dos cosas: temor a la muerte o al espíritu de muerte. Una cosa es temor a la muerte, es decir, que usted se separe de su cuerpo y se vaya al cielo. Y otra cosa es temor a los dolores de la muerte, es decir, ¿de qué voy a morir, hermano? De un cáncer y voy a estar 3 meses a lo mejor con un órgano dañado y con dolores muy fuertes. Ese es otro caso. Y tercero, temor a la muerte, es decir, al espíritu de muerte que quiere matarlo en un accidente. Entonces es importante que usted entienda, ¿temor a qué muerte? Entonces dice que Jesús le libró a todos los que por el temor de la muerte estaban, ¿cómo dice? Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué significa sujetos a servidumbre? Que mientras usted le tenga temor a la muerte, mientras usted tenga temor a morir, mientras usted tenga temor al espíritu de muerte que en un momento dado se lo quiera llevar en un accidente, si usted así lo desea, se lo puede llevar en un accidente, pero no porque Dios quiera, sino porque a lo mejor la falta de conocimiento, el desconocer los principios espirituales y el poder y la autoridad que Cristo nos ha delegado, es ocasionado que muchas personas que no conocen a Cristo y aún personas que conocen a Cristo mueran, ¿verdad? Bueno, entonces fíjese bien, el temor a la muerte, el temor trae en sí castigo, dice 1 Juan 4:8, 4:18, el temor trae en sí castigo, es decir, si usted tiene temor a algo, eso es lo que está trayendo a su vida. Pero Cristo Jesús nos libra del temor a la muerte. Puede ser su muerte física, que usted tenga miedo de irse más allá. Puede ser el temor a los dolores de la muerte, es decir, que se vaya de una muerte dolorosa, como muchas personas se han ido, ¿verdad? Que ha conocido de personas, uno que duró 1 año con cáncer. Qué doloroso, ¿no? Pero puede ser también que tenga el temor a una muerte repentina, es decir, viviré o moriré el día de mañana. Iré en mi carro o iré en el camión y el camión se va a voltear. Hay personas que tienen ese temor a la muerte, pero Cristo Jesús destruyó a Satanás, el diablo, y la palabra destruir no significa que lo eliminó totalmente. La palabra destruir también se puede traducir como inhabilitar. Es decir, le quitó poder respecto a ustedes, ¿sabían? No respecto a las personas que no conocen a Cristo, respecto a ustedes lo inhabilitó. Es decir, le quitó todo poder sobre el cuerpo de Él, que es la iglesia, que son ustedes. Entonces,
nuestro Señor Jesús lo inhabilitó a Satanás el diablo. ¿Para qué? Para librarlos a ustedes de que tengan temor a la muerte. Como le puse los 3 casos, ¿no? 3 casos, puede ser muerte física con dolores, puede ser muerte repentina sin dolor, o puede ser también cualquier otro temor que usted pueda tener a separarse de su cuerpo, ¿verdad? Entonces regularmente en muchas personas existe siempre ese temor. Pero Cristo a los creyentes, si entendemos este concepto, a los creyentes nos libra de la muerte, nos libra de los dolores de la muerte. Fíjese bien, le voy a recomendar esta enseñanza para que usted la escuche del pastor Kenneth Copeland, Libres del temor a la muerte. Se llama en YouTube, ahí la puede escuchar, Libres del temor a la muerte. Ahora, él pone ejemplos muy claros. El hermano de su esposa, Gloria Copeland, murió, a lo mejor cuando ellos no conocían la palabra de fe, murió en un accidente y el carro se quemó. Iban en un carro donde él trabajaba y el carro quedó destruido totalmente y se quemó. Y muchos se preguntarán, y regularmente decimos, ¡ay, qué muerte tan fea! ¿Cuánto de haber sufrido ardiéndose su cuerpo? Imagínense que si tan solo un cerillito que de repente, cuando prendemos la estufa, que no sabemos, los que no sabemos prenderle, nos quemamos, ahí andamos ahí poniéndonos hielo y toda la cosa. Ahora imagínense que se esté quemando, o las personas que mueren a lo mejor en un avión y todos quedan vivos y el avión se está quemando. Imagínense que se esté quemando y que ustedes ven que el carro se está quemando por fuera. O sea, el sufrimiento psicológico y el sufrimiento físico que puedan tener. Entonces Cristo nos libra de eso. Mire, ahorita le voy a seguir platicando, Hechos capítulo 2, y estamos hablando del don de fe y el don de milagros. ¿Estamos de acuerdo? Que a través del poder del Espíritu Santo podemos ser libres de todo ello. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, dijo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo después del día de Pentecostés. Estamos de acuerdo que ese era el caso, ¿verdad? Les empieza a hablar de la muerte de nuestro Señor Jesús. Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Está hablando de un sufrimiento, ¿verdad? La muerte de cruz. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, Cristo Jesús estuvo retenido por la muerte 3 días y 3 noches. Dice que bajó a lo profundo, estuvo en el Hades, en el Seol. Lea muchos versículos bíblicos, hay de eso. Él tuvo un sufrimiento en el Hades y fue retenido por la muerte de 3 días y 3 noches, pero fue levantado. Es decir, nuevamente está hablando de un sufrimiento. Suelto los dolores de la muerte, Dios lo levantó. Era imposible que la muerte lo retuviera en el infierno, para que me entienda. Era imposible que fuese retenido por la muerte y que no fuese a resucitar Jesús. Era imposible, porque Él debía de resucitar, porque Él no pagó ni cometió ni un solo pecado para estar ahí en ese lugar, ni para sufrir la muerte física. Él no tenía por qué morir físicamente. ¿Pero por qué murió físicamente? Porque le cayó la naturaleza de pecado, y porque Él permitió todo eso para que ustedes no tengan que sufrir. Ni ir al infierno, ni sufrir físicamente hablando de los dolores de la muerte. Esto es, Cristo Jesús nos libró de los dolores de la muerte. ¿A qué conclusión quiero llegar? A que como estamos hablando del don de fe y el don de milagros, es importante que usted entienda que al momento que suceda cualquier acontecimiento, a todo aquel que pudiera creer que Cristo lo libró de los dolores de la muerte, porque Él fue nuestro Cordero sustituto, si Él sufrió los dolores de la muerte, nosotros no tenemos por qué sufrirlo, porque Él lo hizo en sustitución de nosotros. ¿Qué pasa cuando alguno de ustedes posiblemente
que diga, el pastor cree que va a durar 120 años, que Lucas. Yo creo que soy como de 60 y 70 años me voy. Un ejemplo que uno de ustedes quisiera decir eso y que no quiera vivir los 120 años, no hay problema, yo lo respeto y voy al menudo o al pozole que vaya a hacer en su sepelio, con un cafecito rico de olla con sabor a canela. Entonces, crean lo que voy. Y usted dijera, a los 70 años me tengo que ir porque ya no quiero vivir más años. Un ejemplo, ¿no? Yo respeto su decisión. Yo creo que yo voy a vivir 120 años. Y si alguno de ustedes dijera, o de nuestros amigos que nos escuchan por internet, dijeran, no, pues yo tengo que vivir 70. Ah, bueno, pues, entonces cumplió años el 18 de marzo, y el día 17 de marzo va circulando por la carretera y de repente se estrella el carro, se da vueltas y el hermano ahí queda todo despedazado. Qué feo, ¿no? Qué drástico me estoy viendo, pero bueno, para que usted, muy gráfico, ¿no? Y ya quedó todo despedazado el hermano, y de repente usted dirá, oye, pero dicen que no murió instantáneamente, solamente hubo una cosa que le atravesó por acá y otro por acá, el cuello, pero según la ciencia médica dice que, y las tripas acá por un lado, según la ciencia médica, qué feo, ¿no? Según la ciencia médica, dice que no pudo haber muerto instantáneamente, todavía duró en lo que llegó la Cruz Roja, inclusive todavía llegó la Cruz Roja y todavía dice que iba, pues casi hasta respirando, ¿no? Y qué feo de haber sufrido el hermano. Pero yo no quiero decir que él no sufrió. El caso que le estoy hablando de Kenneth Copeland, hermano de Gloria Copeland, una hermana que estuvo un tiempo muerta, fue al cielo, pero regresa nuevamente a la tierra. Dice que vio a un joven, porque en el cielo se cumple lo que son, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, se cumple en el cielo. En el cielo dice que fue esta hermana, amiga de los Copeland, fue al cielo, no sé por qué circunstancias, creo que tuvo un problema en que murió también temporalmente, unos minutos, unos segundos, no sé. Y esta hermana fue al cielo y dice que vio un joven sirviendo las mesas para las bodas del Cordero, porque allá ellos creen que ya es instantáneo, pues, o sea, ellos ya están preparando las mesas para cuando sean las bodas del Cordero. Entonces, dice que vio un joven y que le dijo a ella, volteó el joven que estaba atendiendo las mesas y que le dice a la persona le dice, dígale a Gloria que cuando se incendió el carro ya no iba ahí. Es decir, su espíritu había sido ya traspuesto. Ese fue un caso. Otro caso de otro hermano, y usted escuche la prédica, está bien importantísimo, impresionante. Otro caso es de otro hermano de 75 años también, de Estados Unidos, por allá de acá de Texas, ellos son de Texas. Estaba jugando, creo que un deporte, no sé si era tenis, y de repente le dio un paro cardíaco. Pero cuando le dio el paro cardíaco, simple y sencillamente él se trasladó de una dimensión a otra. Estaba aquí jugando y apareció en otro lugar muy bello, muy bonito, parques y un camino, y estaba allá él otra vez, y dice que sintió ganas de correr y siguió corriendo. Dice que como nunca antes él veía su cuerpo físico, estaba corriendo en ese lugar, pero él ya estaba en el cielo. Y de repente siguió corriendo, dice que vio la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, y que ya iba corriendo para entrar a la Nueva Jerusalén, cuando de repente hubo algo que lo regresó hacia atrás, como si lo hubiera absorbido otra vez hacia atrás, y otra vez regresó a su cuerpo. Entonces, este hermano nunca sintió el dolor de la muerte, o sea, nunca sintió cuando murió, ni se dio cuenta, es más, que había muerto, solamente fue trasladado de una dimensión a otra. Lo que quiero darle a entender es que cuando usted ve a las personas que están en coma, básicamente, hay un principio bíblico que dice que el cuerpo sin el espíritu básicamente muere. Pero también, lo que le quiero decir, que muchas de las personas, aunque esté su espíritu en sus cuerpos, muchos de ellos ya están en esa dimensión celestial. Y estoy de acuerdo yo que el cuerpo sin el espíritu muere, ¿no? Pero gran parte de ellos ya andan habitando en ese, aunque su espíritu todavía está en su cuerpo, pero su espíritu ya, o parte de su espíritu ya tiene esas visiones, para que me entiendan, que ya andan en esos lugares celestiales.
Y gran parte de ellos que nosotros creemos que están sufriendo, no están sufriendo, porque muchos de ellos ya son traspuestos, inclusive ni siquiera saben. Cuando ella regresó al cuerpo, cuando este hermano regresó al cuerpo, nuevamente vio su cuerpo, pues, y nuevamente entró a su cuerpo. Pero dice que le estaban dando toques eléctricos a él para que regresara, y su esposa y el médico eran cristianos y estaban orando en lenguas, inclusive reprendiendo la muerte. Y este hombre, cuando abre sus ojos y ve a su esposa, y su esposa con mucho cariño dice o piensa, mi esposo me va a felicitar porque reprendí la muerte y me lo traje otra vez de regreso. ¿Y cuál cree usted que fue la expresión de este hermano que ya había ido casi al cielo, ya había regresado? ¿Por qué hiciste eso? Esa fue la expresión de Kenneth Copeland. ¿Por qué me regresaste? En pocas palabras, eso fue lo que dijo. Él nunca sintió la muerte, solamente estaba en esta dimensión y de repente entró a otra dimensión. Cristo, a través del sacrificio, nos libró de los dolores de la muerte. ¿Sabía usted? Está escrito eso en la palabra. Ahora usted se preguntará, ¿qué pasa con los...? Bueno, obviamente que todo esto va a ser por fe. Si usted va a ser traspuesto al cielo, va a ser por fe. Algunos que no creen en la segunda, en el arrebatamiento, o el arrebatamiento creen que va a ser después de la gran tribulación. Son post-tribulacionistas, se llama esa doctrina. Y nosotros que creemos en que Cristo Jesús nos va a librar de esos años de tribulación, donde va a estar el anticristo y el falso profeta, nosotros somos pretribulacionistas porque creemos que antes de que venga esa gran tribulación, persecución, van a degollar a los cristianos, les van a cortar. Si usted se quiere quedar, pues usted decide, ¿verdad? Pero yo creo que todo eso va a ser por fe y conocimiento en ese hecho. Asimismo, por fe, ¿cuántos saben que un hijo de Dios, creyente o denominado cristiano, pues le voy a decir para que no se sienta mal, pero un creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, que viene con cáncer y oramos por él y no sana, o viceversa, alguno que está enfermo y cree que la enfermedad viene de Dios, y él dice, no oren por mí, porque este cáncer viene de Dios y yo lo acepto, entonces no quiero que oren por mí porque es la voluntad de Dios. Alguien que cree eso, pues. Entonces, esa persona simple y sencillamente, aunque sea hijo de Dios, no va a obtener la herencia de la sanidad de su cuerpo. ¿Me explico? ¿Cuántos saben que no va a sanar? Y a lo mejor se va a morir del cáncer. Eso va a suceder, porque no cree, pues, en la sanidad. Y hay personas que no creen en la manifestación del Espíritu Santo, hermanos en Cristo, salvos, nacidos de nuevo y que se van al cielo cuando se mueran, que no creen en los dones espirituales, no creen en milagros, no creen en sanidades, no creen en el don de fe. Por consecuencia, ellos no pueden gozar y disfrutar de que su cuerpo sea libre de la enfermedad, por más incurable que se vea. Bueno, respetamos la decisión de ellos, pero simple y sencillamente, si viene una enfermedad y no creen en eso, pues van a morir, ¿verdad? ¿Cuántos saben que porque no tuvieron fe y conocimiento en ello, ellos no disfrutaron de esa parte de la herencia? Lo mismo sucede en el arrebatamiento y lo mismo sucede si usted quiere ser libre de la muerte, de los dolores de la muerte. Lo mismo va a suceder. Es decir, va a haber personas a lo mejor que por su ignorancia, por su falta de conocimiento en las Escrituras, de repente venga un cáncer y ellos digan, pues ese es designio de Dios, tengo que aceptar mi sufrimiento. Para empezar, ellos mismos se enlazaron con los dichos de su boca. Ellos aceptaron un sufrimiento que no era, porque Cristo lo llevó. Si ellos aceptaron un sufrimiento de un cáncer y estar a lo mejor 1 año, 2 años, todo, imagínense, hay cáncer que no son tan agresivos y que les llevan a las personas en un sufrimiento psicológico y un sufrimiento físico. Y las personas duran 2 años con cáncer y que les duele. ¿Cuántos han escuchado esos casos? Que personas con unos dolores impresionantes ya en los órganos que ya no les sirven, porque el cáncer los está invadiendo. Entonces, esas personas, dice, pero ¿por qué ellos, siendo hermanos en Cristo, sí sufrieron? En primer lugar, porque no creyeron este mensaje que yo les estoy dando ahora, o porque nunca lo escucharon. Yo lo escuché de Kenneth Copeland, yo me apropié de él y yo se lo retransmito a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que no voy a sufrir ni un dolor de la muerte. Es más, después de mis 120 años solamente voy a quedar recargado por ahí en una almohada a gusto y voy a ser traspuesto de un lugar a otro. Y juntamente conmigo se va a ir mi esposa. Los dos vamos a hacer la declaración, ¿no?
En este momento declaramos que nuestro espíritu es traspuesto. Con permiso, hijas, nos vemos allá en el cielo. Y al mismo tiempo sale el espíritu y somos de una dimensión a otra. Qué impresionante y maravilloso, ¿no? No decimos que su cuerpo no tiene que morir, sí, su cuerpo tiene que separarse de su espíritu en un momento dado, pero no tiene que ser a corta edad. Entonces, Cristo sufrió y padeció los dolores de la muerte para que usted no tenga que padecerlos. ¿Por qué no los va a padecer? Porque tiene fe en que Cristo Jesús los sustituyó a ustedes en los dolores de la muerte. ¿Está entendiendo? Ya no va a quedar por falta de conocimiento. Dígame, hermano. Si quiere, venga para acá, mire, para que quede como grabado ahí, para que el hermano se nos fue, ¿cuántos? ¿Unos minutos, segundos? No sé cuántos minutos. A ver. Bueno, mire, me operaron de la vesícula, entonces la enfermera que me estaba poniendo 4 inyecciones cada 4 horas. Cuando me puso la inyección de las 12 de la noche, como que me las puso muy rápido y me perdí, me fui un rato, no sé cuánto. Y en ese tiempo que yo anduve, pues que no estaba en mi cuerpo, vi una especie de monte así, con arbolitos chaparritos, mucho humo. Y cuando regresé, que ya me regresaron, mi hija me estaba poniendo aire con el tarjetón. Y en realidad, pues yo pienso que en ese rato me morí, pero yo no sentí ninguna dolencia de nada. No sentí ninguna sensación mal. Nada más se trasladó de un lugar a otro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hay muchas experiencias, personas que han... Ahora, no le estoy inyectando a usted fe para que diga, me quiero morir ya el año que entra, para ver qué bonito se siente. No lo tome por ese lado. No lo tome por ese lado, por favor. ¿Qué? No diga, me voy a tirar de este edificio para experimentar. A veces es cierto eso que sucedió con el hermano de Gloria Copeland, y este hermano, antes de que se quemara el carro, él ya había sido levantado. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Antes de que este hombre no sufrió el dolor del paro cardíaco, porque él solamente, lo único que sintió es que fue trasladado de un lado a otro y apareció en otro lugar, simple y sencillamente. O sea, no hubo en él un sentimiento y un sufrimiento, imagínate un sufrimiento, ay, estoy dejando a mi familia, estoy sufriendo por mi familia. No, ellos no sienten nada, solamente son trasladados de un lugar a otro, y hay cuenta como si estuvieran aquí en la tierra, pues, para que me entiendan. Esa es la confianza que debemos de tener en lo que Cristo Jesús pagó. Y ahora, le estoy dando este conocimiento, porque es por fe, obviamente, por fe es que no vamos a sufrir los dolores de la muerte. Por fe usted solamente va a ser traspuesto, por fe. Entonces, pero ¿qué pasa con los que no tienen este conocimiento? Y hay la otra circunstancia diferente. Uno es que tenga el conocimiento y ya va a ser traspuesto. ¿Estamos de acuerdo que va a ser traspuesto, no? Y otra es en el caso de personas que no tienen conocimiento de esto. Obviamente, en muchos casos yo conozco personas que sufrieron de cáncer y tuvieron dolores físicos antes de ser traspuestos a otro lugar. ¿Qué pasó en ellos? A lo mejor ellos no tenían el conocimiento que Cristo llevó los dolores de la muerte y los sustituyó en esas dolencias para que ellos no tengan que sufrir los dolores de la muerte. A lo mejor no tuvieron el conocimiento. Y segundo, es que pudieran tener este conocimiento de que son traspuestos y no vivir los 120 años, pudiera ser el caso. O sea, pudiera ser el caso también que puedas, mire, vamos a Mateo 18, pero ya con este conocimiento, sí le garantizo que usted va a ser traspuesto. Mateo 18, versículo 23. Mire, esta es una historia, si no la ha leído, es una historia muy impresionante. Mateo 18, 23. Ya lo tiene para leerlo y usted pueda escuchar este mensaje. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué parábola es? Es una parábola del reino, ¿verdad? Cuando entramos al reino, cuando usted recibe a Cristo Jesús como su Señor, es trasladado del reino de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice que es trasladado de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesús. Usted entra al reino de Jesús y deja de pertenecer al reino de las tinieblas, de Satanás o de como se llame. De tal manera que si usted lee la historia de Mateo 18, es un poquito más atrás, se va a dar cuenta por qué nuestro Señor Jesús le refiere la parábola de los dos deudores. Se trataba de que un hombre le debía a su amo, por ahí, a otra persona le debía, la otra persona le perdona toda la deuda, y él no quiere perdonar a otro que le debía a él también, pues para que me entiendan. Por lo tanto, ese señor, dice, el señor de él, le entregó a los verdugos hasta que no pagara la deuda. Regularmente está hablando falta de perdón, no perdonar, o incluso está hablando también de personas que cometen ciertos pecados, pues hablando de pecados en la carne, en su cuerpo. Si usted lee un poquito más hacia atrás, Mateo 18, Mateo 18, versículo 18, de cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta historia está hablando también de la autoridad que Cristo Jesús les ha delegado, y lo que ustedes pidan les será concedido por su Padre Celestial. Pero también está hablando de que todo lo que ustedes permitan o prohíban aquí en la tierra les será permitido o prohibido del cielo. Si ustedes permiten que venga la muerte sobre ustedes porque no creen en la larga vida, la muerte va a venir sobre ustedes. Pero eso no significa que Dios no los libre de los dolores de la muerte. ¿Me explico? Es decir, si usted dice nada más, quiero vivir solamente hasta el 31 de diciembre, un ejemplo, uno de ustedes que se quisiera ir, ¿no? Que quisiera conocer ya el paraíso y que dijera, me quiero ir el 31 de diciembre nada más, pasarla en cuanto pase la noche, el primer minuto del año, ya no quiero seguir en 2015, un ejemplo, ¿no? Entonces, simple y sencillamente lo cree en su corazón, de tanto que lo diga, y va a suceder, porque las cosas, todo lo que tú digas, dijo Jesús, te será hecho. Marcos 11, 23 y 24. Todo lo que tú digas te será hecho. En Proverbios capítulo 3 y 4 dice que te has enlazado con los dichos de tu boca. Es importante que lo que hablamos sea vida y no sea muerte. Lo que hablamos sea bendición y no maldición. Lo que hablamos sea salud y no enfermedad. Lo que hablemos sea riqueza y no pobreza. Eso es muy importante. Es una instrucción general de la Biblia, para que me entiendan. Del reino de Dios, de nuestro Señor Jesús. Entonces, si todo lo que usted ata en la tierra será atado en el cielo, significa que si alguien viene enfermo y dañado por una enfermedad incurable, un espíritu de enfermedad incurable, sea de las peores, con un cáncer agresivo y todo, si nosotros le prohibimos aquí al cáncer que continúe en ese cuerpo, entonces será prohibido también en los lugares celestiales, en el mundo espiritual, para que me entiendan. Si yo prohíbo aquí, porque el reino de Dios me dice que yo prohíba y deshaga las obras del diablo, yo no puedo permitir un cáncer en un cuerpo humano, excepto que la persona no quiera sanar del cáncer.
Pero yo no permito eso, ni la persona lo permite. Por ejemplo, todo lo que impidamos o prohibamos aquí en la tierra será prohibido en el cielo. Eso significa atar y desatar. Yo ato, yo permito. Yo desato, yo prohíbo. Yo prohíbo que el cáncer esté en el cuerpo de un familiar mío. Y lo echo fuera y le ordeno que salga porque yo le prohíbo, porque es ilegal. Porque Jesucristo llevó la enfermedad en sustitución de esa persona. Entonces, todo lo que yo prohíba será prohibido en el cielo. Por lo tanto, está el Espíritu Santo y hace el milagro. Sana ese órgano, elimina quistes o como se llamen las cosas. Y quita el cáncer. Pero en esa misma historia nos dice que cuando nos narra la historia del reino y nos dice que hay dos deudores. Cada persona se hace deudor de otro cuando le debe algo, ¿sí o no? Dice, no debáis a nadie nada, dice Pablo, sino el amarse. Si algo le debes a alguien, que lo ames más, para que me entiendas. Entonces, si nos hacemos deudores en el sentido de que alguien me hizo un daño y yo no lo perdono, yo estoy, en pocas palabras, permitiendo que los verdugos que habló aquí el Señor y que los entregó a los verdugos, eso significa que Dios permite lo que ustedes van a permitir en la tierra. Si ustedes dicen, no, pues hay resentimiento en mi corazón y estoy enojado con mi mamá porque de chiquito me quitaba la zapata para que me vea todo el mundo. Estoy enojado porque mi mamá me pegaba de chiquito y usted tiene ese resentimiento y nunca perdonó a su mamá ya está mayor y no la perdona, usted se está haciendo deudor con esa persona. Si usted no perdona a otra persona o a su hermano o a su familiar o a su amigo, usted se hace deudor y se enlaza con esa persona porque no le perdona. Entonces dice el Señor que si usted permite que el odio y el resentimiento estén en sus corazones, si ustedes permiten eso, Dios lo va a permitir, es decir, Dios los puede entregar, como decir, voy a permitir que como Él no quiere cambiar la actitud de perdonar, pues simple y sencillamente no puedo hacer nada, y los verdugos, hablando de espíritus inmundos, de enfermedad, de muerte o como se llamen, van a atacar sus cuerpos mortales. ¿Está captando? Pero también sucede con personas que no andan en cuestiones de la carne, pues puede decir alguien, yo recibí a Cristo, nací de nuevo, pero todavía tengo mis mañas. Aquí le llaman de una otra manera diferente, ¿va? Tengo mis malas costumbres, para que me entiendan. Hablando de malas costumbres, refiriéndome, bueno, pues yo, antes de conocer a Cristo, tenía 3 amantes, un ejemplo, ¿no? No estoy hablando de mí. Antes de conocer a Cristo, no estoy hablando de mí. Antes de conocer a Cristo tenía mis 3 amantes, alguien que diga, pues. Pero ahora que vine a Cristo, ya nada más me quedé con 2. Me deshice de una, Entonces imagínense de repente, o sea, continuamos con algo que se llama un acto de pecado, pues. Entonces yo estoy permitiendo como yo permito eso, la entrada de Satanás, o que dañe mi cuerpo, la entrada de Satanás para que dañe mi cuerpo, Dios lo va a permitir también, porque no puede hacer nada a Dios, porque yo no cambio mi actitud. Entonces ahí Dios permite a que de repente a ese hermano le dio SIDA, un ejemplo, ¿no? Pero nunca dejó su pasado. Entonces, en ese momento a lo mejor él, como no deja esa actitud, tiene 2 opciones: dejar ese pecado y ser sanado, o la segunda, continuar con ese pecado y a lo mejor sufrir los dolores de la muerte, aunque él conozca que va a ser librado de los dolores de la muerte. Ahora, si él conoce que va a ser libre de los dolores de la muerte, entonces no va a ser una muerte dolorosa. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Se oye muy feo que esté hablando de muerte, ¿no? Pero es importante que dar estos casos, porque son don de fe y don de milagros en operación. O sea, el Espíritu Santo lo va a sacar del cuerpo, para que me entienda. Cuando venga, antes de que venga la muerte física. Si este hermano continúa ahí con la otra persona y continúa en ese acto de pecado, un ejemplo, lo único que va a hacer Satanás, el diablo, mandar sus espíritus de enfermedad, y Dios no los va a poder librar de esa enfermedad porque ellos permiten esa enfermedad. ¿Estamos de acuerdo que la permiten?
porque no se han arrepentido de ese pecado ni lo han dejado. De repente viene el espíritu de enfermedad, fíjense bien lo que les voy a decir, esto es muy importante. O viene lo que venga malo de Satanás, vienen los verdugos a atormentarle, se lo voy a poner más claro, vienen los verdugos a atormentarle, porque este hermano no ha dejado a sus dos amantes. Vienen los verdugos a atormentarle, pero como él cree que es libre de los dolores de la muerte, porque Cristo Jesús lo libró de los dolores de la muerte, y de repente vienen los verdugos, viene cáncer, viene sida, viene diabetes, y viene muchísimos espíritus. Entonces, sucede lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 5, mire. 1 Corintios capítulo 5. Un caso de inmoralidad juzgado, 1 Corintios capítulo 5. De cierto se oye, ¿cuántos saben que estamos viendo ahorita la carta a los Corintios en el capítulo 12? ¿Cuántos saben eso? Que estamos viendo los dones espirituales que vienen en el capítulo 12 de Corintios. ¿Sabes qué estamos hablando? Los corintios eran los más espirituales en esa época, ¿sabía usted? Pero a su vez en su espiritualidad eran carnales también. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación de tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, este joven, para que me entienda, andaba con su madrastra. ¿Sí está captando o no? Este joven andaba con su madrastra, era el caso de inmoralidad, pues. Dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo o de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué representa todo esto? Alguien que andaba con un caso de inmoralidad sexual, pues para que me entiendan, andaba con su madrastra. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hay que entregarlo a Satanás. ¿Qué significa entregarlo a Satanás? Significa dejarlo, como ya se le dijo mucho, mira, no andes con tu madrastra, no es correcto, arrepiéntete, métete con Dios, deja ese pecado porque te puede traer algo malo, no es correcto, no es moral, etcétera. Dios no permite eso, ya se le habló todo eso. Entonces de repente, ¿qué dice Pablo? Como ya se le dijo mucho, pues ya déjenlo, ya no le digan nada. No quiere recibir razones, no quiere oír la palabra, no quiere escuchar la exhortación, no quiere cambiar de actitud. Por lo tanto, entregarlo a Satanás significa dejarlo que coseche lo que ha sembrado, ¿verdad? Hay que dejarlo, pues ya le dijimos mucho, pues no quiere el hermano, pues ya déjenlo. Pero ese hermano resulta que cree que Cristo lo libró de los dolores de la muerte. Por lo tanto, él no puede morir a lo mejor de un cáncer que dure un año sufriendo con él. Él cree que Cristo lo libró de los dolores de la muerte. ¿Qué va a suceder con él? ¿Qué cree usted que va a suceder? Vienen los verdugos, pero él no debe de sufrir, él debe ser traspuesto. Por eso dice, para que sea salvo en el día del Señor. Pero él cree que Cristo libró de los dolores de la muerte, pero vienen los verdugos. Pero él cree que Cristo lo libró de los dolores de la muerte, pero viene el espíritu de muerte sobre él. Pero él cree que Dios lo libró de los dolores de la muerte porque Jesús los llevó, pero viene un espíritu de lepra. ¿Qué cree que vaya a pasar con él? ¿Va a durar 5 años con la lepra, sufriendo? Él va a ser traspuesto. ¿Cómo va a ser traspuesto? Se preguntará usted. Bueno, venían los verdugos, como ya lo dejaron a que los verdugos lo entregaran, como estamos hablando del caso de los 2 deudores, Dios va a permitir lo que el ser humano permita. Dios no puede quitar los verdugos de enfermedad, de espíritus inmundos que vienen a dañar sus cuerpos, no los puede quitar Dios porque el ser humano los está permitiendo. O sea, no depende de Dios el sanar a una persona, depende de que la persona cambie de actitud. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, vienen los verdugos y vienen a atormentarlo hasta que pague su deuda. ¿Qué significa pagar su deuda? ¿Sabes qué? Dejo todo mi pecado,
dejo mi resentimiento, dejo mi odio atrás, me arrepiento y Señor, tú eres mi sanador y nada podrá dañarme, Señor. Cambio de actitud de aquí en adelante, soy un hijo de Dios y ninguna arma forjada contra mí prospera. Y inmediatamente los verdugos se van, ¿por qué? Porque pagó su deuda. ¿Estamos de acuerdo? Dejó esa mala actitud, pagó su deuda. Los verdugos no pueden atormentar a un hijo de Dios que paga su deuda. ¿Cómo paga? Dejamos esas cosas. Entonces los verdugos no llegan. Pero ¿qué pasa si ese hijo de Dios cree que Jesús llevó los dolores de la muerte y no quiere pagar su deuda, no se quiere arrepentir, no quiere cambiar de actitud? ¿Qué cree que usted va a pasar? Simple y sencillamente, antes de que llegue el espíritu de lepra, antes de que llegue cualquier otro espíritu que lo va a atormentar durante un largo plazo, simple y sencillamente va a llegar un camello y le va a poner una patada en la cabeza y va a morir. Pero no le va a doler la patada del camello porque él ya fue traspuesto. ¿Está captando? Pues dice, qué muerte tan severa, hasta le sacó los sesos el camello. Pero no sufrió porque fue traspuesto, porque él creyó que Jesús llevó los dolores de la muerte. ¿Está entendiendo más o menos? Bueno, entonces debemos de pagar nuestras deudas. No puedo tener resentimiento con mi familia, ni con mis hijos. Usted va a encontrar, inclusive en la misma grey de Cristo, va a encontrar a lo mejor personas que le dañaron. Usted tiene que perdonar y tiene que amar. ¿Estamos de acuerdo? No puede vivir así toda la vida. Y si alguien no escuchó esta enseñanza, por favor recomiéndesela, porque le va a servir para su vida. Recomiéndesele esta enseñanza. Si tenemos una mala actitud, si tenemos un pecado, hay que dejarlo. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos una mala actitud hacia alguien o hacia algo, hay que dejarlo. Si tenemos un mal, algo malo que estemos haciendo, hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque estamos pagando una deuda y no habrá ni un espíritu de enfermedad, ni un espíritu de muerte que pueda decirle a usted, vengo por ti para atormentarte. ¿Está captando? Así es esto. Así es el reino de Dios, dijo Jesús. Como dos deudores que a la vez perdonan a sus deudores. No tengan nada contra nadie, sino solamente el amarse unos a otros. Entonces usted va a experimentar esa maravillosa gracia de Dios. Pero si usted tiene conocimiento y de alguna manera no quiere perdonar, es que no perdono a mi abuelita porque me pegaba de chico, bueno, si no quiere perdonarle, entonces simple y sencillamente, o si no quiere dejar eso que trae usted arrastrando, si no lo quieren dejar, no hay problema. Simple y sencillamente los menudeamos, pero usted no va a sufrir en esa muerte física, porque Cristo pagó los dolores de la muerte. Y eso se lo dejo como una recomendación. Escuche esa prédica de Kenneth Copeland. Libres del temor a la muerte. Usted tiene fe en eso, eso le va a acontecer, independientemente si cambia o no cambia actitudes aquí en la tierra, independientemente si las cambia o no las cambia, simple y sencillamente por el don de fe o el don de milagros, usted va a ser traspuesto. Y concluyo con este texto, mire, para que vea un caso de alguien que fue traspuesto. Hechos capítulo 8, mire, concluimos ya con esto, para que vea que no le estoy hablando nada más por hablar, le estoy hablando de los dones espirituales, y que incluye esa gracia de Dios, esa manifestación de Dios, incluye ese beneficio, que usted no tenga que sufrir dolores en la muerte. Si se quiere ir antes, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno porque se va al cielo, pero no va a sufrir ningún dolor. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Era un etíope que adoraba a Dios. ¿Se dan cuenta? Vino a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces dice, versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero qué entiendes? ¿Entiendes lo que lees? Le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante
del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio jamás, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, o Azoto como se llame, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Está captando que el mismo Espíritu de Dios que le dijo a Felipe: ve con ese eunuco o servidor de la reina, es el mismo Espíritu de Dios que lo trasladó de una ciudad a otra. Fue arrebatado, es decir, estaba físicamente en un lugar y simple y sencillamente se trasladó, venció las barreras del tiempo, y su cuerpo fue traspuesto de un lugar, o sufrió un cambio y fue traspuesto de un lugar a otro. Tan es así que este hombre es un caso registrado en la Biblia donde hubo una manifestación de algo que se llama el don de fe. El don de fe, porque él fue traspuesto, hubo un milagro creativo de Dios donde su cuerpo simple y sencillamente desapareció de un lado y apareció en otro lugar. Y él fue arrebatado de algo, o fue traspuesto de un lugar a otro. Asimismo, cada uno de nosotros podemos ser traspuestos por el don de fe o el don de milagros. Dios puede hacer algo, ya sea que usted lo hable, pero de preferencia siempre va a operar el don de fe ahí. Siempre Dios va a hacer las cosas por ustedes. Cuando estén inclusive en la muerte, en que ustedes digan: ya mi carro iba a punto de estrellarse con ese tráiler, pero de repente sucedió algo que frenó y mi carro se desvió hacia otro lado y no le pasó absolutamente nada. Está como un hermano, hace una semana, un hermano de La Roca de los Mochis, sufrió un accidente donde su carro quedó totalmente despedazado. Totalmente despedazado. Fue el viernes pasado o antepasado, creo, no recuerdo. Y el domingo él ya estaba en la iglesia. Es decir, su cuerpo, no sé qué pasó, no sé si salió del carro y volvió otra vez a entrar, pero el caso es que el carro quedó todo despedazado y él salió totalmente ileso. Ahí está el don de fe otra vez en operación. Ángeles operando para que se manifieste algo que se llama el don de fe, por la fe especial que puso el Espíritu Santo, en que él creyó que iba a ser libre. Ahí él fue libre de ese accidente. El carro totalmente despedazado, y él el domingo ya estaba en la iglesia como si nada. Pero ¿qué pasa con otro hermano? Que cuando fuimos a dar la conferencia el día 16, 15, que estuvimos dando la conferencia del reino allá, yo les dije que no tenía nuestra familia por qué sufrir accidentes, ni por qué, porque nosotros éramos los que reinábamos, porque Cristo reinaba a través de nosotros. Él era nuestro rey y nosotros teníamos que reinar en la tierra, si no teníamos por qué morir, ni la muerte tenía potestad sobre nosotros, la muerte prematura. Entonces, ese joven lo invitaron a la conferencia, no fue. El domingo tenía una moto 2015, 2014, se estrelló en la moto y se despedazó. ¿Fue traspuesto? Sí, pero no vivió largo tiempo sobre la tierra porque no entendió el reinado que le había dejado Jesús aquí en la tierra. El reino de Dios le ha placido a vuestro Padre dárselos a ustedes, dárselos a nosotros. Nosotros reinamos, no la muerte, nosotros reinamos, no Satanás reina sobre nosotros. Pónganse, pídele gracias a Dios. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Recomienda esta enseñanza a los que no tuvieron la oportunidad de estar en este lugar, por favor, recomiéndesela. No me gustaría que ninguno de ellos, ni nuestros amigos de internet que nos ven, puedan tener o sufrir los dolores de la muerte. Ya sea que se vayan antes, sean traspuestos, ya sea que se vayan de larga vida, se vayan ellos y sean traspuestos, pero no sufrir ni un dolor físico, porque tenemos este conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo usted puede ser libre del temor a la muerte o libre de los dolores de la muerte? Los dolores de la muerte, es importante que usted entienda esto, los dolores de la muerte, de ellos nos libra Jesucristo, porque en Hebreos capítulo 2 dice que Él
nos libra de los dolores de la muerte. Él padeció los dolores de la muerte para que usted no los tenga que padecer. Esto es, que si de repente dice, fulana persona murió, a lo mejor no tenía conocimiento de la larga vida, pues no creía en los 120 años, pero fulana persona murió en un accidente todo despedazado. Eso no significa que él haya sufrido. Muchos casos que les puse el ejemplo, es que ellos fueron, antes de que se estrellara el automóvil, simple y sencillamente salió el espíritu de ellos, y ellos ya no estaban en ese automóvil. Pero miren, 1 Juan capítulo 4, concluyendo con este tema de libres de los dolores de la muerte. En 1 Juan capítulo el versículo 18 dice, en el amor no hay temor. Dios, dice la Biblia que Dios es amor, ¿verdad? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cuando le hablo de que usted va a ser libre, ya no debe de tenerle temor a la muerte en primer lugar, ¿verdad que no le debe tener usted temor a la muerte? Segundo, usted debe entender que independientemente si usted cree en la larga vida o no cree, si usted no cree en los 120 años que yo creo, yo sí creo, y si usted dice, me tengo que ir a los 60, hermano, bueno, entonces yo lo que quiero asegurarle, que si usted cree realmente que Cristo padeció por ustedes los dolores de la muerte, porque dice Hechos capítulo 2, eso dice, que Él sufrió los dolores de la muerte, significa que Él hizo sustitución de ustedes, y cuando algún momento se dice, bueno, a los 60 me quiero ir al cielo ya, porque ya para qué seguir aquí abajo. Bueno, a los 60 años, si usted cree en la protección divina, simple y sencillamente solamente va a exhalar su espíritu, va a salir. Pero si usted no cree en la protección divina, a lo mejor va a ser arrollado por un camión y le va a aplastar la cabeza. ¿Suena feo? Ah, bueno, pero como ustedes creen en la protección divina, entonces no va a pasar un camión. Solamente a medianoche, simple y sencillamente dijeron, ¿qué pasó con el hermano? Pues amaneció muerto. ¿De qué? Pues no se sabe. ¿Qué pasó? Solamente su espíritu salió. Y su cuerpo quedó sin vida, pero su espíritu salió a los 60 años. Pero usted no sufrió ni un dolor de un paro cardíaco, ni sufrió un dolor de nada. Es decir, solamente su espíritu salió de su cuerpo y no tuvo que sufrir muerte. Se fue a los 60 años sin el dolor a la muerte. Lo mismo pasa, que por eso les digo, por eso se les enseña sanidad, salud y todo ello, para que usted, si dice, me quiero ir a los 60, no se va a ir de un cáncer. ¿Por qué no se va a ir? Porque Cristo, esta enseñanza de que Cristo sufrió los dolores de la muerte, es para que usted no sufra cuando se quiere ir a los 60 años. Se va a ir sin dolor al cielo, así como se fue Elías y fue traspuesto, así como Felipe fue traspuesto de una ciudad a otra, así van a ser traspuestos ustedes. Y les puse varios ejemplos el domingo pasado. Escucho la prédica esa del domingo, está muy buena la enseñanza respecto a una enseñanza que me coplan, pero yo se las profundicé un poquito. Entonces dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice que el temor lleva en sí castigo. ¿Qué significa? Que si usted teme a la muerte le va a venir. Si usted teme a la muerte, todo a lo que teme el ser humano, o sea, el temor es contrario a la fe, para que me entienda. La fe es la confianza en Dios, la confianza que usted va a vivir, porque Cristo pagó el precio. El temor es la desconfianza en lo celestial, es la desconfianza que usted va a vivir, es la desconfianza de que no sabe qué va a comer mañana, es la desconfianza de que no sabe si va a vivir el año que entra. Entonces eso se llama temor, y eso se va a traer usted. Por eso dice, el temor lleva en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque no ha entendido que el amor de Dios es el que los protege. Por consecuencia, el mismo temor atrae las cosas malas, así como Job temía que sus hijos estuvieran pecando, y hacía sacrificios para que sus hijos no murieran antes de tiempo. Sabía que por eso hacía los sacrificios, ¿no? Para espiar los pecados de sus hijos.
para que no fueran o no murieran antes de tiempo. Sin embargo, a pesar de que hacía sacrificios para librar a sus hijos del pecado, Job lo que no entendió era que el temor llevaba castigo. Y el temor de Job atrajo la muerte para sus hijos. Por consecuencia, cada persona que teme puede atraer en lo que teme. Si usted teme subirse a los aviones, ¿qué cree que significa eso? ¿A qué cree que le tiene temor? ¿A los aviones o a la muerte? O sea, si usted teme subirse a un avión, no le está temiendo a los aviones, le está temiendo a la muerte. Si usted le teme, ¿mande? Sucedió lo que, o aconteció lo que yo temía, sucedió lo que yo temía. Entonces, simplemente el temor trajo las cosas malas. La fe trae las cosas buenas de Dios y el temor trae las cosas malas, Satanás. Usted no debe tener temor a la muerte, ni temor a los dolores de la muerte. Entonces, es importante que sea perfeccionado en el amor de Dios y que el amor de Dios que habita en sus corazones por el Espíritu Santo les dé la convicción, la confianza de que nada va a suceder porque Dios está con ustedes. Entonces, no tema a la muerte ni a los dolores de la muerte, porque Cristo pagó esos dolores y Cristo también sufrió la muerte por ustedes para que ustedes sean saciados de larga vida, como dice el Salmo 91:16. Por consecuencia, no tiene por qué tener temor a la muerte. Este conocimiento, ¿estamos de acuerdo? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos conocido todo lo que nos has dado, Señor Jesús. Gracias por la manifestación del Espíritu Santo aquí, en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que hacemos, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias porque a través del don de fe creemos que podemos ser traspuestos, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque ya no padeceremos ningún dolor de la muerte. Sabemos que algún día nos tenemos que ir de esta tierra, Señor, pero no será cuando Satanás quiera ni cuando la muerte quiera. Porque tú nos has delegado la autoridad, el reinado, el dominio sobre las circunstancias, sobre el mismo Satanás, sobre el mundo de las tinieblas. Así es que nosotros, en el nombre de Jesús, somos los que tenemos dominio y gobierno sobre este planeta y sobre los acontecimientos que se dan en el nombre de Jesús. Señor, te prometemos que operaremos en esos dones, que creeremos, Señor, tu palabra respecto a librarnos de los dolores de la muerte, Señor, que creemos esto, Padre, lo creemos como una manifestación tuya, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro ayudador, dice la palabra. Tú nos has dejado ese recurso, Señor, de los regalos, de estos dones, en el nombre de Jesús, para librarnos de la maldición, para librarnos de la enfermedad, para librarnos de la muerte prematura, para librarnos, Señor, aún así de los dolores de la muerte. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesucristo, por ese maravilloso Espíritu Santo que nos has dejado. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque a ti, Señor, te cayó toda dolencia, toda enfermedad, todo pecado, toda pobreza, porque esa maldición tú la llevaste, Señor, en sustitución mía, dígalo. Tú la llevaste en sustitución mía, Señor. Gracias porque tú pagaste ese precio completo, perfecto, por mi redención, Señor. Te doy toda honra, adoración y alabanza, Señor, en esta mañana. Yo reconozco tu sacrificio completo, Señor. Tu sangre derramada no fue en vano, fue para ayudarme, para librarme, para saciarme de larga vida, Señor, para mostrarme tu salvación, para mostrarme tu bondad y tu bendición, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu gracia y tu favor están sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis bienes, y ningún arma forjada del enemigo podrá dañarme, ni a mí, ni a mi descendencia, por todos los siglos. En el nombre de Jesús, tú serás mi Dios, yo seré tu Hijo. Te doy gracias, Señor, porque tengo garantizado el cielo. Señor Jesús, tú eres el Señor de mi vida, díselo. Mi único y suficiente Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en ti, Jesús. Gracias te doy, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, al Espíritu de Dios. Y yo declaro que ninguno de ustedes sufrirá los dolores de la muerte.
Ninguno de nosotros sufriremos esos dolores, sino que seremos traspuestos cuando nos queramos ir al cielo. Gracias, Señor, te damos. Fiel eres a tu palabra y a tus promesas. Si alguno viene con una enfermedad, una dolencia, Cristo ya lo libró de los dolores, ahora usted puede ser libre en esta tarde. Alguien viene con una dolencia, con una enfermedad, para ministrarle, y el poder del Espíritu Santo comience a operar en sus cuerpos, y usted pueda realmente experimentar ese recurso maravilloso que nos dejó el Señor, que fue su propio Espíritu en cada uno de nosotros.